Hola a todos, bienvenidos a otro video más en su canal Católica. Y antes de comenzar en este video, no se te olvide de suscribirte, en darle la campana y siempre estar pendiente de cada uno de estos videos de evangelización de nuestra amada Iglesia Católica. Todos sabemos que la Santa Misa es uno de los tesoros y regalos más importantes de que nuestro Señor Jesucristo nos regaló para nosotros como fieles cristianos católicos. Pero sin embargo, muchísimos de nuestros hermanos y fieles cristianos católicos han celebrado o mejor aún, no saben qué es la Santa Misa, su misterio, sus partes de su significado, de por qué nos paramos, por qué nos levantamos y sobre todo el milagro que siempre ocurre en todo momento en la propia consagración, de donde se convierte el pan y el vino en cuerpo y en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este video te voy a demostrar las partes, las maneras de la Santa Misa y de cómo podemos nosotros celebrarla. Rito inicial. La Santa Misa comienza con este rito, el rito inicial, el momento en donde el sacerdote, junto con los acólitos, entra en la nave central del templo y se dirige hacia el altar. El sacerdote saluda y besa el altar y luego se coloca en su asiento, dando así por ende el comienzo del saludo inicial con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como significado de invocar los nombres de la Santísima Trinidad, que es el emblema y la alabanza a que está presidida la Santa Misa. Ya llegado el momento en donde el sacerdote saluda a la asamblea, comienza el rito penitencial, el momento en donde nosotros, junto a la gracia de Dios y de su perdón, reconocemos de cada una de nuestras culpas. Y es allí, en el momento en donde nosotros recitamos la oración de Yo Confieso, pidiendo a Dios de su gracia que nos dé y que nos perdone cada uno de nuestros pecados, para ya estar sí en la presencia real de Jesucristo en la propia consagración eucarística. Luego que el sacerdote haya culminado el rito penitencial, viene el canto del Ten Piedad y el Gloria. El canto del Ten Piedad es conclusión en parte del rito penitencial, un canto de súplica de cada uno de nuestros arrepentimientos de nuestros pecados. Y luego lo concluimos con el canto del Gloria, alabanza de gracias a Dios por habernos perdonado cada uno de nuestros pecados, tanto también como júbilo y alabanza a la fiesta que se esté celebrando en dicho rito litúrgico. Luego viene el momento de la oración colecta. El sacerdote intercede por medio de la asamblea para dar inicio ya como breve a la Santa Misa. Liturgia de la Palabra. Luego entramos a la liturgia de la palabra, momento en donde toda la asamblea se sienta a prestar atención, a escuchar las lecturas y el salmo a donde Dios nos quiere nosotros transmitir por medio de su mensaje y de su palabra. En este momento prestamos atención y nos preparamos en el Espíritu para ya así recibir la Sagrada Comunión y prestar atención de cada una de las palabras o mensajes que Dios nos quiera hablarnos dentro de nuestro corazón. Luego que los lectores bajen del ambón, el sacerdote se levanta y empieza el canto del Aleluya, momento en donde todo también la asamblea se levanta y se prepara para escuchar la palabra exacta de nuestro Señor Jesucristo, el momento en donde Jesús nos comunica vivo y presente su palabra, su lenguaje, al mensaje que nos quiere hablar dentro de nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.
Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor. Luego llega el momento en donde el sacerdote cierra el libro del Evangelio y empieza a explicar las conclusiones, tanto de la primera lectura del Salmo y tanto también como de la segunda lectura, si es momento de solemnidades, y el Evangelio, dándole así la predicación a toda la asamblea para que puedan entender cada uno de estos mensajes y la dicha celebración que se esté celebrando en la parte litúrgica o del tiempo litúrgico que estemos celebrando. Este es el momento en donde la asamblea se sienta y presta oído a las palabras que el sacerdote le quiere comunicar a toda la iglesia. Mensaje también en donde también nuestro Señor Jesucristo se comunica y habla por cada uno de nosotros. Vamos a ver si alguno lo sabe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice al Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas? Muy bien. ¿Cómo se llama? Sinóptico, ¿verdad? Esa palabra suena así como dominguera, ¿verdad? Palabra dominguera. Sinóptico significa visión de conjunto. Se pueden poner uno al lado del otro y parecieran lo mismo. Se llaman evangelios sinópticos. Fueron escritos en años prácticamente cercanos, mientras que el Evangelio de Juan fue escrito tardíamente, 60 años después de la resurrección. Bueno, estos evangelios sinópticos relatan el Padre Nuestro. Por eso uno a veces escucha en algún Padre Nuestro del Evangelio, pero falta esta palabra, esta frase. Es que la iglesia primitiva, la iglesia que fue creciendo. Luego de la homilía, el sacerdote se dirige a su lugar y la asamblea se levanta y empieza a orar y a recitar la oración del credo. Luego de esto, empieza la oración de los fieles, momento en donde toda la iglesia se acurre ante de Dios. Y también es el momento en donde nosotros hablamos con Dios internamente, pidiendo por cada una de nuestras intenciones. Luego aquí, el sacerdote se levanta e intercede ante el Padre, elevando sus manos como ofrenda de que esas oraciones se eleven hacia el cielo por medio también del incienso. Y luego en este momento nos preparamos para el ofertorio. Liturgia eucarística. Luego que termine la liturgia de la palabra con las oraciones de los fieles, entra la liturgia eucarística con la presentación de las ofrendas, del pan y del vino. En los momentos de las solemnidades se presenta en procesión. Si no, los acólitos le hacen llegar el vino, el pan y el cáliz al sacerdote en el altar. El sacerdote en ese momento eleva sus súplicas en silencio ante de Dios para preparar el tal sacrificio que se va a hacer en el altar en el momento de la consagración. Luego de eso, el sacerdote se lava las manos como signo de pureza y de prepararse sus manos para ya así consagrar el pan y el vino en cuerpo y en sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento es el momento en donde también junto a la asamblea recita sus cantos y también se prepara en espíritu para recibir ese tal milagro que se va a hacer en el momento de la consagración. Luego de esta presentación, el ofertorio sigue hacia dar su conclusión con el santo. El sacerdote eleva sus súplicas ante nuestro Señor y también ante la asamblea. Luego de esto entra el santo, el momento de la alabanza, una alabanza muy importante aquí en nuestra Santa Misa. Es el momento en donde la asamblea, junto los ángeles, el cielo y la tierra se unen en ese momento, alabando a Dios al tal sacrificio que se va a hacer en ese momento, dando así su alabanza y su veneración ante nuestro Señor Jesucristo. Luego que termine el canto del santo, llega el momento en donde el sacerdote eleva su súplica diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Cuando el sacerdote dice estas palabras, es el momento en donde nosotros
nos postramos en la presencia de Dios, preparamos nuestro espíritu y nuestro cuerpo para ya fijarnos en la mirada de la hostia, el momento en donde ya es cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento en donde Jesús se sacrifica nuevamente en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En ese momento la asamblea se queda en silencio y el sacerdote recita las palabras de Jesús en la última cena, palabras bíblicas. Tomen mi cuerpo, beban mi sangre. Es el momento en donde también nosotros nos arrepentimos como creación ante nuestras culpas, ante nuestras debilidades, también pidiendo a Dios por nuestros momentos en que necesitamos de su gracia. Es el momento en donde es una relación tanto el hombre como tanto para Dios. Ahora, algo muy importante. Cuando el sacerdote dice que lo convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote hace con su mano una forma de la Santísima Trinidad, forma de tres, y hace la señal de la cruz. En este momento, nosotros como los fieles, como la asamblea, nos persignamos como signo de bendición y de gracia de estar en ese momento nuevamente en la cena del Señor, en el sacrificio inmolado. En este momento damos una bendición propia y también reconociendo de que Dios está ahí vivo y presente. Luego de esto, el sacerdote recita las palabras de Jesús en la última cena: tomen y beban, este es mi cuerpo, este es mi sangre. En ese momento, siempre el sacerdote se arrodilla ante Jesús y luego se levanta. En ese momento hay que hacer nosotros como la asamblea un signo de reverencia. Los monaguillos lo hacen junto con el sacerdote, se inclinan y luego se levantan o se hace sonar la campana. En ese momento es la manera de nosotros darle una reverencia ante el Rey de Reyes que está ahí presente en el altar. Luego de la consagración, el sacerdote dice: queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. La asamblea responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Una breve oración y proclamación en aceptar que allí, en ese altar, está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene la aclamación y la intercesión. Oración en que también se le dice la oración universal. Es el momento donde el sacerdote o el obispo o el mismo el Santo Padre, el Papa, ora ante la iglesia y también por las personas que han fallecido. En este momento, la asamblea, nosotros como los fieles, deberíamos de estar en rodillas nuevamente, orando junto al sacerdote, diciéndole a Dios que cada una de las palabras que el sacerdote está hablando, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, lo escuchen. Luego viene en ese preciso momento el recordar de cada uno de nuestra familia, cada uno de esos difuntos que ya han partido de la presencia del Padre. Luego de esto viene la doxología, el momento en donde el sacerdote eleva el cáliz y eleva la patena, donde está la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dando como un signo de ofrecimiento, con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Esa palabra es un signo de aclamación y ofrenda de que, Señor, este sacrificio que hizo tu Hijo reciba el perdón de cada uno de nuestros pecados. Ya en ese momento la asamblea debería de levantarse para ya prepararse para ya decir la oración del Padre Nuestro junto con la asamblea, los acólitos y el sacerdote. Luego de esto, después de la doxología, viene el Padre Nuestro y la paz. El Padre Nuestro es la oración que proclamamos en la misa como un símbolo de la enseñanza de la primera oración que Jesús enseñó a la iglesia primitiva, a los 12 discípulos. Luego de esto viene la paz, que es darle la gracia, la bendición, este shalom a nuestro hermano, a nuestro prójimo, para así estar en el estado de la gracia para recibir la comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego de esto viene la comunión.
el momento en donde nosotros nos levantamos y recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya es el momento en estar en relación con Dios y en oración. Una de las partes muy principales a nosotros recibir la comunión es de recibirla en rodillas. Nosotros hay que recibir a Jesucristo en rodillas como un signo de gracia, de alabanza y también de honor, y también como signo de arrepentimiento, de decir, Señor, yo soy pecador. En ese momento recibimos la comunión, o en hacernos una reverencia y luego recibirla de pie. Luego de este momento ya llega el momento de la purificación del altar. Luego, después de la Sagrada Comunión, llega el momento en donde el sacerdote, por decirlo así, limpia el altar, se traga o limpia las pequeñas moléculas del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y deja el altar nuevamente limpio o vacío, luego después del sacrificio que se haya dado como inmolado ante nuestro Cordero. Luego de esto, el sacerdote hace una oración de gracia, luego de la comunión, dando un sentido de gracia por haber recibido el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento en donde después el sacerdote procura dar la bendición, decir, ya podemos ir en paz, como sentido de que ya estoy en gracia con Dios y recibo a Dios en mi cuerpo y en mi alma.